El tema de hoy es nefropatía IgA. Abordaré la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento basándome en la última actualización tanto de la guía CADIGO como de UpToDate. Bueno, para comprender qué es la nefropatía IgA, cómo se produce, primero debemos familiarizarnos con lo que es la inmunoglobulina de tipo A. Bueno, esta, al igual que el resto de inmunoglobulinas, va a tener una fracción cristalizable, una fracción de unión antígeno y una región de bisagra que va a unir la fracción cristalizable con la fracción de unión a antígenos. La forma que principalmente va a predominar en la nefropatía IgA es el isotipo IgA1 de tipo polimérico. Recordemos que la inmunoglobulina de tipo A puede estar en su forma monomérica o polimérica. Cuando está polimérica es básicamente dos inmunoglobulinas de tipo A unidas. Y estas principalmente se van a secretar hacia las mucosas. Es decir, entonces va a estar presente en los senos paranasales, va a estar presente en el oído medio, en vías respiratorias superiores, en vías respiratorias inferiores y en el tracto digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, principalmente. La función básicamente de la inmunoglobulina de tipo A que es secretada es la de unirse con gran avidez a los antígenos presentes en los lúmenes de estas regiones del organismo. Es impedir que bacterias, que parásitos, cualquier microorganismo pueda adherirse efectivamente a las superficies celulares. Entonces, esta inmunoglobulina se une e impide este proceso, impide que posteriormente el microorganismo pueda ingresar a estos tejidos y permanece entonces en las secreciones mucosas. Bien, eh, bueno, aquí pongo un ejemplo, nos encontramos en el ilion, a nivel de donde se encuentran las placas de Peyer, y en presencia de un antígeno adecuado, o de cualquier antígeno en general, eh, los linfocitos B van a diferenciarse a células plasmáticas y van a comenzar a liberar inmunoglobulina de tipo A. Inmunoglobulina de tipo A hacia principalmente el lumen del intestino para impedir que, por ejemplo, un microorganismo pueda ingresar a la pared del intestino. Pero ¿qué sucede? Algunos de las moléculas de inmunoglobulina tipo A logran ingresar a la circulación. Otro de los mecanismos propuestos para que la inmunoglobulina de tipo A, que es principalmente producida en las regiones mucosas, ingrese a la circulación sistémica es porque alguno de las células plasmáticas logra traslocarse a la circulación y a partir de allí secreta esta inmunoglobulina hacia la circulación. Bien, eh, en condiciones normales, la inmunoglobulina de tipo A en su región de bisagra, es decir, aquella que une la fracción cristalizable con la fracción de unión antígenos, va a presentar residuos de galactosa y de N-acetilgalactosamino. Esto es lo normal. Y esta reacción o claro, este proceso está mediado por esta enzima que no voy a mencionar su nombre porque está muy largo. Bueno, esta enzima es la que principalmente va a generar estos residuos en la molécula de inmunoglobulina de tipo A. Pero ¿qué es lo que sucede? Eh, Algunas personas pueden tener polimorfismos en esta enzima que la hacen menos eficiente o pueden tener deficiencia de esta enzima o puede darse cambios epigenéticos que impidan la expresión de esta enzima adecuadamente y entonces no se produce una adecuada galactosilación. ¿Ya? Entonces, la molécula de inmunoglobulina tipo A va a tener menos residuos de galactosa, menos residuos de N-acetilgalactosamina. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, básicamente esta inmunoglobulina tipo A, que es principalmente del isotipo A1, va a denominarse como inmunoglobulina de tipo A, isotipo 1, deficiente en galactosa. El problema con esto es que llega a ser inmunogénica. Este isotipo
deficiente en galactosa es inmunogénico y entonces generan anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgA que se unen a esta inmunoglobulina de tipo A deficiente en galactosa y forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos, posteriormente, al llegar a la circulación renal, al llegar a la circulación renal, tienden a depositarse en el mesangio. Bien, esto es un poco diferente del resto de glomerulopatías, en las glomerulonefritis, en las cuales los complejos antígeno-anticuerpo se suelen depositar en el subendotelio. No, en el caso de la nefropatía por IgA, estos complejos de inmunoglobulina A deficiente en galactosa, más inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, se depositan en el mesangio principalmente porque en el mesangio existen unos receptores que son los receptores de transferrina. Estos receptores de transferrina se ha visto que tienen afinidad por las moléculas de IgA. Ya, y entonces al unirse estos inmunocomplejos al receptor de transferrina presente en el mesangio, generan activación de las células mesangiales. ¿Y cuál es la consecuencia de esta activación de las células mesangiales? Es que básicamente van a comenzar a proliferar. Va a haber entonces una expansión mesangial, la cual es evidente en el estudio histopatológico, y adicionalmente van a comenzar a liberar mediadores inflamatorios, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. Adicionalmente, bueno, recordemos algo aquí, y es que la inmunoglobulina de tipo A activa pobremente al sistema complemento por la vía clásica, es decir, aquella que es mediada por inmunoglobulinas. Pero se ha visto que eh, en la nefropatía IgA suele activarse la vía alternativa y la vía de las lectinas en cuanto al sistema complemento. Y entonces va a producirse de igual manera C3A, C5A, con lo cual se atrae células inflamatorias como macrófagos, como neutrófilos, como linfocitos, que van a generar inflamación local a nivel del glomérulo. Bien, entonces básicamente ese es el proceso relacionado a la inflamación glomerular mediada por IgA. Es que los complejos de IgA más IgG o otra molécula de IgA se depositan en el mesangio por el receptor de transferrina. Al unirse a este receptor generan activación mesangial. Las células mesangiales proliferan, llenan al glomérulo de células mesangiales, liberan mediadores inflamatorios como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. Adicionalmente activan a la vía del complemento alternativa, la vía de las lectinas, y esto genera inflamación, genera liberación de C3A, C5A, que son agentes quimiotácticos que atraen células inflamatorias. Bien, en los casos clínicos que suelen presentarse en los exámenes estandarizados, principalmente te ponen el caso de una persona que recientemente está o actualmente está cursando con un cuadro de una infección de vías respiratorias superiores o inferiores, o un cuadro gastrointestinal infeccioso, que adicionalmente reporta em, sangre en la orina o reporta orina espumosa. Este es un cuadro característico de nefropatía IgA, porque recordemos que la IgA se produce principalmente en las mucosas. Entonces, cuando en las mucosas se comienza a producir más IgA, precisamente en los cuadros infecciosos, en una rinosinusitis infecciosa, en una infección de vías respiratorias inferiores, en una gastroenteritis. Ahí es cuando principalmente se va a comenzar a producir la IgA. Y entonces, al producirse más IgA, especialmente esta de tipo deficiente en galactosa, puede posteriormente
llegar a depositarse en el glomérulo y generar una glomerulonefritis, la cual se va a evidenciar como hematuria macroscópica. La hematuria macroscópica es más típica de la nefropatía IgA, entonces debemos pensar en eso. Y una vez hemos pasado ya lo que es la fisiopatología, en lo que corresponde a la epidemiología, tenemos que es la glomerulopatía primaria más común. La nefropatía IgA es la glomerulopatía primaria más común. La secundaria más común, recordemos, es la diabetes, la nefropatía diabética. Bien, en cuanto a la prevalencia, tenemos que es mucho más prevalente en asiáticos del este. Ya el 45% de los casos de glomerulonefritis en estos pacientes corresponde a nefropatía IgA. Bien, en cuanto a los caucásicos, del 11 al 22% de las glomerulopatías corresponden a nefropatía IgA. Y en pacientes de raza negra se tiene que es mucho menos prevalente. Entonces, recordemos, asiáticos del este y caucásicos son las poblaciones que más presentan nefropatía IgA. Bien, y un dato adicional es que el 30% de los casos de pacientes con nefropatía IgA avanza a enfermedad renal terminal a los 20 años de haber iniciado el cuadro de la enfermedad. Algunas condiciones asociadas a IgA es la enfermedad hepática crónica. ¿Por qué? Bien, porque se sabe que las moléculas de IgA, tanto en su forma monomérica como polimérica, son sacadas de la circulación por los hepatocitos y por las células de Kupffer presentes en el hígado. Es decir, que un paciente con una enfermedad hepática crónica, un paciente con cirrosis, bien, va a haber menos hepatocitos, va a haber menos macrófagos a nivel del hígado y entonces va a haber un menor aclaramiento de las moléculas de IgA y estos van a acumularse en la circulación sistémica. Adicionalmente, se ha visto una asociación con la enfermedad celíaca. Recordemos que en la enfermedad celíaca hay de igual manera producción de IgA, especialmente en respuesta a antígenos procedentes del gluten. Se ha visto asociación con la infección por VIH y con gamapatías monoclonales de significancia renal, es decir, pacientes que presentan en la electroforesis de plasma unos niveles muy elevados de inmunoglobulina de tipo A, que puede ser asociado a un proceso linfoproliferativo. Bien. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son los síntomas con los cuales va a acudir el paciente a la consulta? Bueno, principalmente hematuria macroscópica. Recordemos que en el resto de glomerulonefritis, eh, aparte de la nefropatía IgA, no suele haber hematuria macroscópica, suele principalmente ser hematuria microscópica, pero en estos pacientes sí. Los pacientes van a acudir por hematuria macroscópica. Doctor, tengo sangre en la orina, o la orina está roja, o la orina está café. Ya esto se produce en el 40 al 50% de los casos y se suele denominar hematuria sinfaringítica cuando se produce concomitante a una infección de vías respiratorias superiores. Ya les dije, ese es el cuadro característico, un paciente con infección de vías respiratorias superiores que adicionalmente tiene sangre en la orina. Esta es la hematuria sinfaringítica. Em, Otra de las manifestaciones es dolor en flancos, que suele producirse por inflamación del glomérulo que genera expansión capsular, puesto que es una glomerulonefritis difusa, es decir, que implica bastantes o la mayoría de glomérulos en los riñones. El paciente también puede presentar orina espumosa si es que hay una importante proteinuria y edema periférico, especialmente si presenta síndrome nefrótico. Ya hallazgos adicionales que va a realizar el doctor es la hematuria microscópica, síndrome nefrótico, recordemos una proteinuria mayor a 3,5 gramos al día, hipoalbuminemia y edema periférico. Se presenta en menos del 10% de los casos, pero hay que considerarlo de igual manera. Hay que tratar de descartar este síndrome nefrótico, un paciente que te llega con este cuadro. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, de igual manera se presenta en menos del 10% de los casos. ¿Cómo suele evidenciarse este cuadro? Bueno, principalmente con una elevación rápida de la creatinina en menos de 3 meses,
suele ser lo típico, con una hematuria con glóbulos rojos dismórficos que suelen llegar al más del 50%, con edema, hipertensión y azotemia, que puede de igual manera progresar a ya con síntomas, es decir, uremia. O pueden también presentarse con una lesión renal aguda. Recordemos, un aumento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o un aumento de la creatinina 1,5 veces el valor basal en menos de 7 días, o una disminución del gasto urinario de igual manera, eh, menos de 0,5 ml por kilo por hora en menos de 6 horas. Al menos 6 horas, disculpas. Bien. eh, ¿Y por qué se presenta la lesión renal aguda? ¿Cuál es la causa en estos pacientes con nefropatía IgA para desarrollar lesión renal aguda? Bueno, puede ser debido a la glomerulonefritis rápidamente progresiva por la presencia de crecientes que impiden un adecuado filtrado. Puede de igual manera ser por los cilindros de glóbulos rojos que llegan a obstruir el lumen de, de los túbulos renales. Bien, o puede ser también porque la hematuria llega a liberar hemoglobina hacia el lumen tubular, y recordemos que la hemoglobina es un nefrotóxico, puede llegar a generar necrosis tubular aguda. Bien, un aspecto adicional a mencionar en las manifestaciones clínicas de los pacientes con nefropatía IgA es que suele ser, el patrón de presentación suele ser diferente en niños y en adultos. Bien, en niños se suele observar que estos pacientes presentan picos de actividad de la enfermedad, es decir, pueden presentar cuadros intensos de lo antes mencionado, de los síntomas antes mencionados, a diferencia de los adultos, que suelen presentar un curso de la enfermedad más indolente, que suele ser menos sintomático. Pero eh, en cuanto a la función renal, se ha visto que los pacientes pediátricos presentan al inicio de la enfermedad una tasa de filtración glomerular que puede incrementar, pero que a partir de cierto punto llega eh, o comienza a disminuir progresivamente, de manera constante, mientras que en los pacientes adultos, desde el inicio de la enfermedad, se ha visto que la disminución de la tasa de filtración glomerular de la función renal no alcanza un aumento, sino que llega a disminuir progresivamente. Es decir, en estos pacientes solo disminuye. Y es por eso que, o sea, decimos que hay un curso diferente de la enfermedad en ambas poblaciones, lo cual va a ser importante posteriormente en lo que es el cálculo del valor, el cálculo del riesgo de progresión de la enfermedad renal, como vamos a ver más adelante. Bien, aquí es lo que mencioné antes acerca de la hematuria microscópica. Aquí tenemos cilindros y aquí tenemos células rojas, hematíes dismórficos. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, eh, hay algunas causas de hematuria, de algunas causas de proteinuria, que tenemos que descartar. Tenemos que descartar síndrome de Alport y síndrome de membrana basal delgada, siempre y cuando tengamos los hallazgos característicos, como son los antecedentes familiares de hematuria, o una hematuria aislada persistente, que es característica de estas enfermedades congénitas. La glomerulonefritis postinfecciosa va a ser de las que principalmente queremos, bueno, descartar. En cuanto a la post-estreptocócica, lo que más nos va a ayudar es la temporalidad, incluso en los exámenes. ¿Por qué? En, En cuanto a la glomerulonefritis post-estreptocócica, tenemos que, digamos, iniciamos con un cuadro de faringitis, ya una faringitis estreptocócica. Y después del cuadro de faringitis hay de 1 a 3 semanas de, de lapso hasta el inicio de la glomerulonefritis. Esto es característico. Entonces, tenemos un cuadro de faringitis, le suceden 1 a 3 semanas en las cuales el paciente no presenta ningún síntoma, ningún hallazgo, y ya desde la tercera semana presenta el cuadro de glomerulonefritis. Pero en caso de la nefropatía
IgA, ¿qué es lo que sucede? El paciente puede presentar al mismo tiempo tanto el cuadro respiratorio superior más la glomerulonefritis, o puede, el cuadro de nefropatía IgA puede distar del cuadro respiratorio con un día o dos, no suele ser mucho tiempo. Lo más característico es que se presentan de manera concomitante. Bien, otra de las causas, otro de los diagnósticos diferenciales es la nefritis lúpica. En la nefritis lúpica de igual manera puede evidenciarse depósitos de IgA en el glomérulo y la vasculitis IgA. Recordemos la triada característica es una erupción cutánea, artralgia y dolor abdominal. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Básicamente mediante una biopsia. Es la manera principal de llegar, o la única más bien. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en patología? Bueno, en la inmunofluorescencia es lo que principalmente nos vamos a basar, puesto que esa nos va a permitir determinar si hay depósitos de IgA en el mesangio, que es donde principalmente se encuentran estos complejos de anticuerpos. ¿Qué es lo patognomónico? ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que encontrar para diagnosticar una nefropatía IgA? Bueno, es depósitos de IgA polimérica en el mesangio, es lo principal. ¿Qué hallazgos adicionales vamos a tener? Codepósitos de IgM o IgG o también otros depósitos de IgA, depósitos de IgA en el subendotelio, puede producirse de igual manera, depósitos de C3, pero no de C1q. Recordemos que IgA no activa la vía clásica del complemento, por lo cual no vamos a encontrar depósitos de C1q, pero depósitos de C3 sí los podemos encontrar. En la microscopía óptica podemos encontrar expansión e hipercelular mesangial. Esto es muy característico en los exámenes. Hallazgos de enfermedad crónica puede de igual manera encontrarse como glomerulosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Así es como suele observarse la nefropatía IgA en la inmunofluorescencia. Bien, entonces a partir de estos, del estudio histopatológico, se ha, en- se ha re- se ha creado esta clasificación Oxford, que tiene principalmente un valor predictivo. Es decir, que a partir de los hallazgos patológicos se puede determinar más o menos cuál es el pronóstico del paciente, cuál es predecir cuál será el curso de la enfermedad del paciente. Bueno, esta clasificación Oxford nos presenta este acrónimo que es el MEST-C, que cuenta para hipercelularidad mesangial, hipercelularidad endocapilar, glomerulosclerosis segmentaria, fibrosis tubular, eh, atrofia tubular y fibrosis intersticial y la presencia de crecientes. Bien, entonces el patólogo será el encargado de dar esta clasificación Oxford. La hipercelularidad mesangial eh, va a clasificarse en M0 o M1 dependiendo de cuántas células mesangiales se encuentran por glomérulo. Eso es un cálculo un poco tedioso que deben realizar los patólogos. Hipercelularidad endocapilar, esto es más sencillo, E0 si es que está ausente, E1 si es que está presente. Glomerulosclerosis segmentaria o segmental si es que S0 si es que está ausente, S1 si es que está presente. Lo mismo para las crecientes, C0 si es que no hay ninguna, C1 si es que hay al menos una, y C2 si es que hay más de 25, si es que más del 25% de los glomérulos está afectado. Y en cuanto a la T para atrofia tubular y fibrosis intersticial, hay T0, T1 y T2, dependiendo del porcentaje de zonas corticales en las cuales se evidencia estos cambios ya crónicos de la enfermedad. Bien, otros factores, bueno, estos son algunos parámetros que nos ayudan a nosotros a determinar el riesgo de que el paciente progrese una enfermedad renal terminal. Otros factores de riesgo que son importantes de valorar es el grado de proteinuria, la hipertensión al momento del diagnóstico, qué tan disminuida está la tasa de filtración glomerular, si es que la hematuria es persistente y también el grado de la hematuria, qué tan intensa es la hematuria y bueno, los hallazgos histopatológicos que mencioné.
El objetivo de valorar todos estos factores de riesgo es evaluar a los 5 años cuál es el riesgo de que el paciente progrese a enfermedad renal terminal o a una disminución de la función renal mayor al 50%. Bueno, todo esto, a excepción de las crecientes y de la hematuria persistente que tiene un bajo valor de predicción en cuanto al cuadro del paciente, todos estos son valorados por esta calculadora que les voy a dejar en la descripción, con la cual bueno, valora todos estos parámetros y a partir de eso determina cuál es el riesgo del paciente de progresar a lo antes mencionado. Pero una vez hemos pasado la parte de fisiopatología y la parte diagnóstica, vamos con el tratamiento, que no es una parte tan larga. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del manejo? Principalmente es prevenir la progresión de la enfermedad a enfermedad renal terminal. Es evitar que esta nefropatía IgA genere ya una disfunción renal total. Bueno, entonces, de manera objetiva, vamos a tratar de mantener una proteinuria menor a 1 gramo al día y, si es posible, disminuir a menos de 0,5 gramos al día. Resolver la hematuria y mantener una presión arterial menor a 125-75 milímetros de mercurio. Bien, entonces en el manejo inicial, todos los pacientes van a ser sujetos a un manejo de soporte de manera indefinida, ya que les voy a continuación a mencionar. Bueno, si es que el paciente presenta una nefropatía IgA, pero este no presenta glomerulopatía adicional concomitante, es decir, no presenta una enfermedad por cambios mínimos concomitante, una nefropatía membranosa concomitante, no presenta lesión renal aguda y no presenta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, entonces debemos evaluar si es que el paciente tiene un riesgo elevado de progresión mediante la calculadora antes mencionada. Si es que la respuesta es sí, entonces será el manejo de soporte que ya les voy a mencionar, más terapia inmunosupresora desde el inicio de la terapia. Si es que la respuesta es no, si es que no tiene un riesgo elevado de progresión al inicio del cuadro, entonces deberá ser manejado con la terapia de soporte, la cual principalmente consta de IECAS o ARA2, con lo cual buscamos disminuir la presión arterial y la proteinuria. Manejo con estatinas si es que el paciente presenta dislipidemia, especialmente en aquellos pacientes con síndrome nefrótico, mejorar los hábitos, es decir, cese del tabaquismo, mejorar la dieta, realizar ejercicio, y podemos considerar inhibidores del SGLT2 si es que la tasa de filtración glomerular es mayor a 20 ml por minuto. También podemos considerar omega 3, que se ha visto que puede ser antiinflamatorio. Bien, entonces manejamos esta terapia inicialmente de 3 a 6 meses y bueno, a los 3 meses examinamos si es que la proteinuria es menor a 1 gramo al día. Si la respuesta es sí, es decir, si ya logramos disminuir la proteinuria por debajo de 1 gramo al día, vamos a evaluar. Si es que en el uroanálisis obtenemos que la tira reactiva revela una hematuria de más de 2 cruces o más, o una biopsia adicional revela una actividad de la enfermedad elevada como un M1, un E1 o un C1, si la respuesta es que sí, ya si es que tiene hematuria un poco intensa o tiene cambios o hallazgos en la patología que demuestren actividad intensa de la enfermedad, bueno, mantenemos el manejo de soporte y damos terapia inmunosupresora. Pero si la respuesta es no, si es que no presenta nada de esto, pues podemos mantener el manejo de soporte de manera indefinida. Si es que a los 3 meses el paciente presenta una proteinuria mayor a 1 gramo al día persistente, entonces es un paciente de alto riesgo. Y ahí entonces requiere manejo de soporte más terapia inmunosupresora y debemos ya considerar mucho más el añadir un inhibidor del SGLT2. Bien, especialmente si la proteinuria persiste o la hipertensión persiste. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las dosis? Ya, esto es principalmente para el manejo en adultos. Si es que, bueno, vamos a considerar IECAS,
y es un paciente normotenso, podemos considerar o iniciar lisinopril 2,5 a 10 miligramos, o si es ARA2, losartán 25 a 50 miligramos. Y vamos a titular hasta la dosis máxima tolerada cada 2 a 4 semanas. Si es que es un paciente hipertenso, bueno, iniciamos el lisinopril desde una dosis de 5 miligramos o losartán, lo mismo que antes, 25 miligramos. En cuanto al inhibidor del SGLT2, consideramos dapagliflozina 10 miligramos o empagliflozina 10 miligramos. Y si ninguna de estas dos terapias, con IECA o ARA2 más ISGLT2, es efectiva para disminuir la proteinuria o disminuir la presión, se puede considerar, si es que hay disponibilidad de este fármaco, que es un fármaco nuevo, el espacertam, que es un inhibidor del receptor de endotelina 1 y el inhibidor del receptor de angiotensina 1. Bien, en caso de utilizarse este fármaco, se recomienda descontinuar YECA-WARA2 y se puede mantener ISGLT2. Bien, pero como les digo, es un fármaco que es nuevo y que quizá no esté disponible en todos los países. Bueno, adicionalmente puede considerarse de igual manera inhibidores del receptor de calcio, así un amlodipino, un nifedipino, puede considerarse. Y se recomienda monitorear al paciente cada 2 a 3 meses, analizando la tasa de filtración glomerular, los niveles de creatinina, proteinuria y uroanálisis. Ya, bien, en cuanto a la terapia de inmunosupresión en el paciente que lo requiera, especialmente en pacientes de alto riesgo. Se recomienda iniciar con prednisona oral 0,8 a 1 miligramo por kilogramo al día y mantener por 4 meses. A los 4 meses vamos a valorar la proteinuria. Si es que la proteinuria es menor a 1 gramo al día, si la respuesta es sí, vemos. Si es que la proteinuria es más de 0,5 gramos al día y tiene hematuria, si es que la respuesta es sí, podemos añadir micofenolato mofetil 500 a 1000 miligramos 2 veces al día y lo podemos mantener durante 6 meses adicionales y descontinuamos los glucocorticoides. Bien, pero si es que el paciente presenta una proteinuria menor a 0,5 gramos al día y no presenta hematuria, entonces titulamos la dosis de glucocorticoides de prednisona a la baja por 4 meses más y ya al terminar los 6 meses descontinuamos totalmente los glucocorticoides y mantenemos la terapia de soporte de manera indefinida. Si es que la respuesta es que a los 4 meses la proteinuria sigue siendo mayor a 1 gramo al día, entonces añadimos micofenolato mofetil 500 a 1000 miligramos 2 veces al día durante 6 meses adicionales, más menos la prednisona que previamente estábamos utilizando. Bien, pero si es que ya a los 12 meses, o en algunos casos 6 meses, el paciente no ha mejorado o se ha visto que ha aumentado o más bien ha disminuido la función renal, pues puede considerarse el descontinuar la terapia de inmunosupresión porque puede que el paciente no se esté beneficiando de esta terapia y llegue a ser más bien contraproducente. Algunas consideraciones en cuanto a la terapia de inmunosupresión es que si la tasa de filtración glomerular es menor a 30 ml por minuto por más de 3 meses, pues la terapia de inmunosupresión va a ser poco efectiva porque este paciente probablemente ya tenga una enfermedad renal muy significativa en la cual ya probablemente se llegue a necesitar terapia de reemplazo renal y ya la inmunosupresión no va a hacer mucho realmente, porque el paciente ya presenta una disminución de la función renal severa. Si es que en la biopsia hay niveles elevados de infiltración de macrófagos CD206 positivo o CD68 positivo, si es que el patólogo considera como que necesario valorar estos aspectos, puede que si es que encontramos niveles elevados de estos marcadores, hay una mayor probabilidad de éxito de la inmunosupresión. Bien, otro aspecto a mencionar es que el MEST-C, esta clasificación Oxford, no va a predecir si es que el paciente responde al tratamiento o no. Hay algunos hallazgos que nos hacen pensar que el paciente puede responder más o puede responder menos. Por ejemplo, si es que el paciente tiene un M1, si es que tiene un C1, un C2
o si es que tiene un E1, puede que responda mucho más a los glucocorticoides. Pero si ya tiene cambios crónicos, es decir, un T1, un T2, ya con fibrosis intersticial, con atrofia tubular, puede que el paciente ya no responda a a los glucocorticoides u otras terapias como micofenolato. Bien, si es que el paciente no es candidato a recibir glucocorticoides convencionales, puede considerarse el utilizar budesonida de liberación dirigida. La budesonida es un glucocorticoide, claro, pero se ha desarrollado este fármaco que es la budesonida de liberación dirigida, en el cual se busca que este fármaco llegue al ilion, a nivel de donde se encuentran las placas de Peyer, y libera de manera local glucocorticoides que inhiban a los linfocitos B, a las células plasmáticas presentes en las placas de Peyer, para que haya menor producción de IgA. Es el mecanismo que se propone para este fármaco y se administra 16 miligramos al día por 9 meses. O también puede considerarse utilizar micofenolato mofetil, iniciar con este fármaco 500 miligramos 2 veces al día y subir a 1000 miligramos 2 veces al día según se tolere durante 6 meses. Si es que a los 6 meses no responde, hay un empeoramiento en la función renal, pues se recomienda descontinuar el micofenolato. Algunas alternativas a estos fármacos antes mencionados son inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, ciclofosfamida, y terapia complementaria con una tonsilectomía, que se ha visto que es eficaz se ha visto en algunos estudios realizados en asiáticos que puede ser eficaz en disminuir la producción de IgA. Bien, ¿y cuál es la evidencia respecto a la terapia inmunosupresora? De acuerdo a estudios realizados, el estudio STOP IgAN demostró bien, en los 3 primeros años de la terapia inmunosupresora, la proteinuria se mantuvo estable o disminuyó, al igual que la tasa de filtración glomerular, pero se vio que a los 10 años la terapia inmunosupresora no llegó a mejorar la progresión de enfermedad renal terminal versus la terapia de soporte. Sin embargo, el estudio testing realizado posteriormente encontró que la inmunosupresión disminuyó el riesgo de progresión a enfermedad renal terminal, pero se vio de igual manera que hay un aumento del riesgo de infecciones severas, claramente. Y bueno, algo que olvidé mencionar es que en todo paciente que reciba esta terapia crónica con glucocorticoides se recomienda adicionar trimethoprim, sulfa, metoxazol, con el objetivo de prevenir una infección por neumocistis Girovechi. Algunas consideraciones en cuanto a poblaciones especiales es que un paciente con IgA y eh, enfermedad por cambios mínimos se recomienda manejar la enfermedad de acuerdo a la guía de enfermedad por cambios mínimos. Un paciente con IgA más lesión renal aguda se recomienda manejar inicialmente el ACI y determinar si es que requiere diálisis. Y otra cosa es que la mayor parte de estos casos de pacientes con IgA y ACI suele revertir a semanas a meses, no suele comprometer en la mayor parte de casos de manera severa la función renal. Y pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva se recomienda manejar con ciclofosfamida y glucocorticoides y considerar plasmaféresis similar a lo que es el tratamiento de las vasculitis ANCA. En cuanto a la población pediátrica, se recomienda de igual manera valorar el riesgo de progresión mediante esta calculadora que ya les voy a dejar en la descripción, que es la International IgA Nephropathy Prediction Tool. Y bueno, de igual manera todos los pacientes, como mencioné antes, reciben el manejo de soporte. En este caso, los pacientes reciben este manejo de soporte siempre y cuando tenga una proteinuria mayor a 0,2 gramos al día. Y precisamente el objetivo es mantener una proteinuria menor a 0,2 gramos al día. Bien, entonces se inicia durante 3 meses YECA-WARA2 con el objetivo de mantener una presión arterial menor o igual al 50% del percentil ajustado de edad y altura. Y si es que a los 3 meses no responde, bien, si es que la proteinuria a los 3 meses es mayor a 0,5 gramos al día, pues puede requerir de glucocorticoides. O si es que la proteinuria es mayor a 1 gramo al día al inicio del cuadro del paciente y hay hallazgos de alto riesgo en la biopsia, pues se puede iniciar ya con la terapia inmunosupresora, pero no se recomienda alargar el tratamiento con glucocorticoides a más de 6 meses, puesto que recordemos que en población pediátrica esto puede limitar el crecimiento de los pacientes y eso no queremos. Bien, en cuanto al pronóstico
de los pacientes, si es que al inicio del cuadro la proteinuria era escasa, existe un bajo riesgo de progresión de enfermedad renal terminal. Pero pacientes con una proteinuria y una creatinina sérica considerablemente elevadas al inicio del cuadro, hay un alto riesgo de progresión. Como mencioné al inicio del video, la progresión de enfermedad renal terminal se da en el 15 al 25% de los casos a los 10 años y en el 20 a 30% de los casos de nefropatía IgA a los 20 años. Es decir, a los 20 años, el 30% de los pacientes con nefropatía IgA van a progresar a enfermedad renal terminal, por lo cual eh, no tiene un pronóstico muy positivo en un gran porcentaje de los pacientes. Y bueno, y esto es lo que respecta en cuanto a fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la nefropatía IgA.